Son sitios diferentes, donde cada año repiten cientos de clientes. A disfrutar del aire libre y sentir que tus vacaciones en este lugar valen millones. Niños, padres y abuelos, a todos ellos ataña. La misión de la familia, montar una buena tienda de campaña. Es el camping, ese sitio que durante todo el año añoras y que ahora en tu caravana disfrutas del entorno desde esa pequeña ventana. Pasa una y otra semana conociendo nueva gente. Cada día y en cada momento en el camping hay ambiente. La noche cae en el camping y todos sus vecinos salen a disfrutar de una noche tranquila y estrellada. Todos alrededor de una buena llamarada. Hoy acampamos en Asturias para disfrutar de unas vacaciones en un entorno privilegiado, para comprobar de primera mano las grandes relaciones que se generan en un camping, para ser partícipes de las grandes y diferentes historias que te encuentras entre parcela y parcela, para seguir cruzando el norte. Hola, soy Yolanda Alzu, os invito al Camping Amaido, un camping diferente y con encanto. True blue, what's the use? Closure comes hard by you. Bueno, el complejo Amaido nace de una escuela taller. Había una escuela en Sestelo, en Castropol, donde había un módulo de agricultura. Y entonces un poco la idea era insertar los alumnos que estaban en el módulo de agricultura en el mundo laboral del campo. Y entonces apareció pues este proyecto en el programa de Oscoseos de aquellos años, y era una combinación de agricultura con una granja escuela. Y ahí es donde aparezco yo. Yo soy maestra y estaba dando clase y era directora de esa escuela taller. Me lo presentaron y me pareció interesante y una manera diferente de desarrollar mi labor. Bueno, la filosofía fue un poco evolucionando porque, bueno, como decía, nació de la idea de una granja escuela y soy maestra. Empezó un poco con... A mí me gustaba el campismo, lo hacía, me gustaba la montaña y entonces fui un poco aplicando lo que yo como de aquella cliente en otras ocasiones, lo que podía la gente valorar, ¿no? Y empecé pues, con niños difíciles, con pocos niños, me los llevaba, era monitor a tiempo libre, me los llevaba a ver los animales, a coger los huevos y entonces fue evolucionando solo. Una cosa trajo la otra, venía una familia, estaba con los niños, a lo mejor los 3 niños, y al día siguiente venían otros, se chivaban entre ellos y al final fui haciendo un grupo. Y todo esto fue en la época de internet y empezó a aparecer en los foros. Y entonces cuando me di cuenta, tenía a los clientes en la ventana diciendo a qué hora era cuando iban a visitar a los animales. Y entonces, bueno, entre que se fue evolucionando y mi rama con los críos también fue poco a poco y al final fue un poco el desencadenante de lo que es originalmente Amaido. Y sobre todo lo disfrutan los niños. Por la mañana hacen sus actividades, van a dar de comer a los animales, cogen los huevos de las gallinas, ¿a que sí?, para comerlos y hacer la tortilla. Claro, y muy tranquila, y sobre todo esto es como una familia, estamos como en casa, aquí todos, y sobre todo los niños que pueden salir a correr, a jugar, a pegarse un chapuzón, y luego pues por la tarde pues nada, vamos un día a la playa, damos un paseo, lo que queramos. Siempre quise que fuese algo diferente a los demás campings. Siempre tuve la lucha de que este era un camping rural porque tenía el concepto de agricultura dentro del camping, donde la gente podía ver los cultivos, podía coger, podía enseñar como la base de la vida, ¿no? Es decir, los valores que hoy en día en la ciudad se iban perdiendo. Entonces yo creo que esa diferencia fue poco a poco transmitiéndose oralmente, como tienen que ser las cosas transmitidas oralmente, y fue evolucionando. Y luego ahora se junta pues que
Tenemos, por ejemplo, muchos clientes del sur que vienen, pues eso, buscando la tranquilidad, buscando el poder dormir, el poder ponerse la chaqueta y además si tiene niños, poder los niños correr, moverse sin ningún peligro que nada y encima ver de dónde salen los tomates, cómo salen las lechugas, ver los animales, coger huevos, son todas experiencias que hoy en día en la ciudad es casi imposible, ¿no? Si no vas al campo y las relaciones con el campo se van perdiendo porque las generaciones cada vez están afincadas a las ciudades. Entonces es un poco volver a los orígenes y ver la base de los orígenes y ciertos valores de convivencia, de socialidad, de ser una familia, porque aquí somos todos una familia, yo creo que eso al final lo echamos de menos. Entonces vienen ellos, para mí es un orgullo cuando dicen vienen a su pueblo, vienen a Maído. Entonces para mí yo creo que es un objetivo cumplido. Pues la verdad no nos seduce mucho el beneficio de que nos hagan las camas frente a no poder salir de cuatro paredes y eso solamente ver televisión y tal, ¿no? Aquí pues te puedes dar un paseo, puedes saludar a más personas. Normalmente muchas veces conocemos ya a varios que nos hemos encontrado en varios campings, entonces es una vida más familiar, más, no sé, más vecinal. Bueno, pues es un sin parar, todo el mundo me lo dice. Nos levantamos temprano, hacemos un poco la revisión de los baños, porque además tenemos unos baños que son abiertos, con lo cual aunque los dejes intactos por la noche, al día siguiente te entran los pájaros, el murciélago, y entonces por la mañana hay que hacerles un poco de revisión y haces un poco salidas, vas a los desayunos en la casona para interactuar un poco también con la gente que hay en la casona y luego pues me reúno aquí a las 11 con todos los niños, padres y quien quieran hacer una actividad en la finca que es conocer todo lo que tenemos en la finca, cultivos y me voy sobre las 11 hasta la 1:30, pero no es una visita decir vamos de paseo, sino vamos interactuando, ¿no? Si por ejemplo ahora estamos en la época de calabacines, les enseño la planta, les enseño que tienen que respetar las flores de las plantas, los frutales porque de ahí sale el fruto, buscamos donde hay una flor con el fruto para que lo vean, cuando tienen un tamaño ya grande pues vemos que hay que recogerlos, los sacamos, les enseño cómo hay que recogerlos. Si vemos que alguno se nos pasa, lo llevamos a los animales, los que son buenos quedan para la cocina, para el restaurante, y les regalo a lo mejor alguno para que lo coman en casa. Entonces es una manera de que los mismos niños vean cosas que no lo ven en el día a día y que además, como digo, luego cuando lo estudian se van a acordar de que lo han visto, entonces es mucho más fácil recordar. Pues realmente porque huimos del calor. Nos encanta Asturias porque se duerme bien, muchas veces hace buen tiempo y podemos disfrutar de la playa que está muy cerquita de este camping o bañarnos en el río, pero por las noches se duerme divinamente, lo que no se hace en Madrid. Bueno, el complejo de Maído comprende como 4 bloques diferentes que están diferenciados, pero a su vez es todo un engranaje. Uno sería la entrada, que está el restaurante, que es un restaurante que tenemos una comida sencilla y tradicional y que nos basamos mucho en nuestros productos propios de la huerta, sobre todo ahora en verano, que es la época fuerte nuestra. Casi todos los productos de la huerta son propios y si no intentamos que sean todos productos locales. Luego estaría la parte de los invernaderos, los frutales, donde hacemos nuestra propia sidra, hacemos nuestra mermelada, hacemos nuestros dulces, que todo eso iría para la casona un poco, con la idea de la casona, que es donde tenemos pues, un tipo de alojamiento para la gente que no tiene la filosofía de camping, que es de otro tipo de turismo, y pueda participar, pero sí le gusta participar en nuestro día a día. Y luego estaría el bloque grande, que sería el camping, que yo digo que el campista siempre es una filosofía de vida. Tiene que gustarte, pues sobre todo mucho relacionarte con la gente, el convivir día a día, pues eso, encontrarte en los baños, el hola, el adiós, el encontrarte amigos. Y de hecho yo creo que eso es muy importante porque aquí yo, en los años que llevo, veo eso, que gente se reúne todos los años, niños, adolescentes, se reúnen en unas fechas determinadas para encontrarse, ¿no? Y creo que eso es lo importante. Pues bueno, Maído es algo diferente, no es un camping normal, es un camping donde estás en el campo, estás en tu casa, como digo, y en la cual interactúas con el medio. Y creo que siempre lo digo a los padres, si los niños están contentos, están alegres, están bien, los padres también. Y no es un camping sencillamente familiar, porque hay gente que no tiene hijos, y es un camping tranquilo, que puedas venir la pareja, tienes un montón de disfrutar la comarca, porque estamos
situados estratégicamente, tienes playa, tienes río, tienes ría, tienes monte, tienes senderismo, entonces es muy versátil y estamos en un pueblo que no es turístico como puede ser otros, con lo cual tenemos la esencia del pueblo de toda la vida, es decir, estás, no sé cómo decirlo, pero bueno, la gente que está en las ciudades llega aquí y se encuentra con otro mundo totalmente diferente que todavía existe, que se está perdiendo pero que todavía existe y hay que disfrutarlo. Complejo Amaido, lo importante es vivirlo y disfrutarlo. Hola, soy Julio Rodríguez, quiero daros la bienvenida a un camping que tiene el mar por bandera. I don't want another pretty face. I don't want just anyone to hold. I don't want my love to go to waste. Pues el camping Las Gaviotas nace hace 36 años, cuando Román vivía en el Hotel Román que está ahí enfrente. Vio que había muchas tiendas de campaña por aquí, la gente me daba fuera de los sitios, entonces decidió hacer era todo prados, decidió hacer un camping primero pequeño, luego se fue extendiendo ya a mayor, eran fincas todo, se fueron agregando, y hasta que se hizo el camping que ahora mismo tiene 45.000 metros. Sobre todo atender recepción, atender que la gente marche contenta, atender bien a la gente, bueno, pues es mi cometido, atender lo que es entrada de recepción y bien al campista. A ver, para mí cambió mogollón. A ver, yo cuando vine aquí esto era todo praos. No había calles, no había nada de nada. El camping organizó calles, organizó distribuciones en parcelas, llegaron los mobile home, cambió todo. El camping pegó un cambio radical, 100%. Hombre, pero atractivo tiene muchas cosas. Es una zona muy tranquila, está al lado de Piedras Blancas, al lado del aeropuerto, tiene una playa muy segura, de las más seguras de Asturias. Hay muchos críos, que tengo 94 críos censados en el camping todo el año. La gente son siempre los mismos, no es un camping, es una familia. Yo llevo aquí 30 y pico de años también y esto es una familia. Hay gente que ya me toca a mí con la tercera generación. Me tocó con los abuelos, con los padres y ahora me toca con los nietos. O sea que algo tendremos de valor aquí en el camping. Bueno, pues la vida en el camping y como estáis viendo ahora, hay veces que salimos por ahí a dar un paseo, vamos a la playa, vamos hasta la sidrería y después pues vemos un poco la televisión de noche y de vez en cuando también vamos a los sábados, que está muy bien, que vamos al baile ahí a la sidrería y hacemos la vida así, un día tras otro. Pues el camping ahora mismo tiene sobre 1.500 personas un fin de semana, tiene 200 y pico caravanas, tiene bungalows de alquiler y venta, tiene apartamentos, tiene una sidrería para comer todo tipo de plato a la carta o plato, o sea, a la carta o plato del día. Tiene orquesta todos los fines de semana, invierno y verano, orquestas en directo. Es entrada libre, no se cobra nada por entrar al baile. Tiene un parque infantil cerrado exclusivamente para que no salga ningún niño del parque. Tiene actividades, lo que son meses de julio y agosto, para los niños tiene actividades, una empresa que viene a hacer actividades para los críos todos los días. Aquí tiene la gente, lo que busca es tranquilidad, aquí la tiene, es un sitio de momento estamos muy tranquilos, es una zona que tampoco es muy concurrida y es una zona muy tranquila. En definitiva, es una zona ideal para disfrutar. Mira, yo soy de Bilbao y Bilbao se parece más o menos como todo Asturias, Galicia y esto. Y me gusta, oye, la gente, yo me llevo muy bien con toda la gente. Me gusta la sidra también, y el ambiente que hay por aquí. Pues tenemos la zona de León, sobre todo, es una zona que acude mucho, está acudiendo mucho la zona de Bilbao,
Hasta ahora el turismo de Asturias era llanes y ahora mismo están entrando mucha gente de Bilbao. Tengo gente de Madrid, tengo gente de Bilbao, tengo gente de Santander, tengo gente de Galicia, tengo gente realmente de toda España. Oh, beautiful. Camping Las Gaviotas, uno de los campings más importantes del occidente asturiano. Hola, soy Rosa Martínez, propietaria del camping de Taurán, en Luarca, Valdés. Trabajamos para rescatar el espíritu del camping. El camping de Taurán nace por una iniciativa de mis padres, que tenían una finca, que era esta finca, y que tenían unos hijos que en ese momento no tenían un trabajo, y entonces allí nos proponen el montar un camping aquí, porque habíamos sido siempre campistas, ellos y nosotros, y bueno, pues nos pareció una buena idea, y en el año 1985, el 7 de julio, se abre. Los clientes que tenemos son en un porcentaje muy alto extranjeros, gente que busca tranquilidad, naturaleza, calidad de vida, se podría entender, y también españoles, sobre todo en agosto ya el porcentaje de españoles se equilibra con el de extranjeros. Básicamente es gente que busca contacto con la naturaleza. Pues es una vida como si estuvieses en casa, pero en plena naturaleza, sales a la calle y ya estás tomando el aire, disfrutando del paisaje, en un sitio privilegiado, pero como si estuvieses en casa. Pues tenemos las instalaciones que tienen casi todos los campings, que por normativa nos exigen, pero aparte de eso, pues hemos ido ampliando con fórmulas para, digamos, cubrir ocio, deporte, cultura, y entonces pues tenemos pues desde una piscina, sauna, actividades para niños, pues una zona de barbacoas, 2 parques infantiles, zona de juegos, biblioteca, aparte del pues el bar, la cafetería, una tienda de consumibles, de alimentación, básicamente también muchos productos ecológicos o orgánicos. Y bueno, pues todo eso lo que pretende es un poco pues potenciar lo que buscan nuestros clientes, dándoles unas fórmulas para que se encuentren pues más a gusto. Pues a ver, aquí hay actividades que promovemos nosotros como camping, que dentro de eso están las actividades de digamos infantiles, que pretenden sobre todo concienciar a los niños de cuestiones del mundo rural. También hacen juegos varios y manualidades, etcétera. Esas las promovemos nosotros. Hay algunas actividades musicales también, sobre todo de temas de música tradicional, porque bueno, queremos que la gente también conozca la música asturiana. Y luego pues potenciamos otras actividades, trabajamos con Mochilán, que es una empresa de turismo activo, que alquila bicicletas, que hace pues kayak de mar, trekking. Luego tenemos submarinismo, que también pues al estar al lado de la cala de Taurán pues es una actividad que sin que la promocionemos directamente siempre tenemos clientes que vienen a practicarlo. Bueno, yo personalmente porque me parece la región más bonita de España. Y el camping Taurán también, llevamos viniendo muchos años, desde que los niños eran bebés, y bueno, me parece que es uno de los más bonitos que he visto en España y fuera de España también. El asunto es que nosotros hemos visualizado este camping desde una manera sostenible e integradora, es decir, el camping está en una zona de acantilado silvestre. Nosotros el camping, más que un jardín, queremos que sea una especie de bosque, por eso hay plantas con flores, pero hay también mucha vegetación, y queremos que este espacio esté integrado, porque la filosofía que tenemos
o la idea es ir hacia un tipo de turismo que no sea un turismo convencional, sino un turismo un poco, pues, no sé, alternativo, o un turismo que es selectivo un poco, que valore no solamente el camping como un alojamiento para poner una tienda de campaña, sino como un espacio donde se pueden disfrutar de otras muchas cosas. Y por eso hemos ido trabajando un poco potenciando este tipo de clientes, buscando este tipo de clientes y potenciando los servicios para ellos. Bueno, nosotros no queremos hacer una publicidad para atraer a la gente. La gente tiene que saber lo que quiere y saber si este tipo de campings es el tipo de campings que busca. Nuestros clientes suelen ser muy fieles porque si son los que vinieron buscando un tipo de camping diferente, lo encuentran y ahí están. Pero más que nada es para gente que no busque el camping convencional, que busque un camping rural, integrado en un medio rural, potenciando temas agrarios y cultura asturiana. Por ese lado estamos. Entonces, bueno, pues esa gente yo creo que si viene estará satisfecha de habernos conocido. Camping de Taurán, para disfrutar de un concepto de camping diferente. Hola, soy Isabel Álvarez, encargada del Camping Perlora. Bienvenidos a un camping encima del mar. She just wants to be beautiful, she goes unnoticed, she knows no limits, she craves attention, she praises the image she prays to be sculpted by the sculptor. Oh, she don't see the light that's shining deeper than the eye. En el 68 se inaugura, lo inaugura mi padre, hace casi 50 años, para el año que viene cumple 50. Las tierras eran de mi abuelo, que tenía aquí pues ganado, y mi padre decide que, bueno, pues que es un buen sitio para hacer un camping. Había poquitos de aquella en Asturias, y se hace, y bueno, hasta hoy, que estoy yo. Yo cuando era una niña aquí, la mayoría de los campistas tenían tiendas, las familias eran mucho mayores, había muchísimos más niños, lógicamente, ¿no? Porque la familia que menos tenía 3. Hoy en día la familia que menos tiene, pues la mayoría tiene 1, ¿no? Y hoy en día pues hay muchas más comodidades con las caravanas, autocaravanas. Bueno, pues ha cambiado un poco también el que la gente, pues había grupos mucho mayores, muchas más uniones, ¿no? Y pues la gente va un poco más a su bola, aunque siga habiéndolas en el tema de camping, ¿no? Pero bueno, va un poco más a su bola. Pues mira, muy fácil. Comer, dormir, ir a la playa, tirarse al sol, tomar un poco de vino, los vinos, las chupitangas, muy bien. Pues el día a día es de la mañana a la noche. Te levantas y es un poco, bueno, pues la rutina de cualquier trabajo, ¿no? Recepción, atiende clientes, encárgate de que todo esté bien, de si hay una avería o cualquier cosa. Y la parte buena que tiene, pues es que las caras son todas distintas, ¿no? Es decir, hablas con gente de muchos países, de otros lados, estás trabajando al aire libre y bueno, pues eso también es agradable, ¿no? En muchos casos. Pero bueno, al fin y al cabo, bueno, rutinario por un lado y agradable en el sentido de que, bueno, pues la gente siempre es diferente y cambia bastante. En instalaciones, bueno, el camping de Perlora es pequeñito, como veréis, tampoco es muy grande. Tiene 3 pabellones de baños, tiene una cancha de tenis, tiene un servicio de restaurante, cafetería y un poco bartienda tenemos ahora mismo, tiene un salón de televisión y tengo una pequeña biblioteca por si a alguien le animamos a leer un poco más. Más o menos, primordialmente es lo que tenemos. Hombre, tenemos mucho público familiar o el público que se repite año a año, ¿no? Familias o parejas o
que se repite año a año, pues porque les ha gustado, porque están a gusto, porque les gusta la zona o demás. Y luego hay mucho público extranjero. Sobre nosotros en primavera tienes gente de, bueno, primavera ya a principios de junio, mucha gente de paso que se va a Galicia y luego Portugal al sur a pasar el verano, luego retorna en septiembre, octubre, ¿no? para su país. Y su mayoría en verano, pues gente de Castilla, gente de Madrid, primordialmente es Castilla-Madrid. Gallego también hay, pero podría decirte que menos que todo lo que es el centro de España. Hombre, yo creo que Asturias tiene muchísimas cosas, ¿no? Es decir, aparte de playa, porque el que venga aquí no puede que venga exclusivamente para la playa, aunque la mayoría les apetece también, ¿no? Pero bueno, yo creo que hay gastronomía, creo que puedes hacer un turismo de aventura, tienes un paisaje estupendo, puedes visitar museos, pues tienes 3 ciudades importantes que ver. Yo creo que tiene más que, aparte de lo que es playa, tiene mucho tema vienen por un tema cultural también y gastronómico, por supuesto. ¿Conoces algún asturiano al que no le gusta Asturias? Precisamente por eso, y porque soy asturiana, vivo fuera, tengo toda mi familia aquí y no sueño nada más que con volver y venir. Hombre, el futuro del camping yo lo veo bien, veo que cada vez hay más, también tenemos mejor clima, ¿no? Que eso influye. Es decir, Asturias antes era la región por excelencia de que siempre se decía que estaba lloviendo todos los días, hoy en día no, y yo creo que eso a la gente sí que le influye a la hora de venir. Luego, bueno, cada vez hay más, nos publicitamos más a nivel europeo, a nivel internacional, y bueno, yo creo que a la gente le está gustando más. Es más, yo creo que fuera de España cada vez nos conocen un poquito más, ¿no? Lo que es el norte, porque el sur lo conocen de sobra, ¿no? Pero lo que es la parte norte de España, que yo creo que era menos conocida. Después de haber visto el reportaje, solo os queda venir a visitarnos. Os esperamos. Hola, soy Miguel López, propietario del Camping Ribadesella, y el Camping está en Sebreño, pertenece al pueblo de Ribadesella, a la villa de Ribadesella, una de las más bonitas del oriente de Asturias. Yeah. You are my fire. Hace tanto tiempo ya que casi ni me acuerdo, en el año 94. Veníamos de otro camping que tuvimos, el otro que hay, que se llama Los Sauces, y bueno, ahí lo vendimos y bueno, decidimos poner un camping aquí en esta zona porque nos gustaba mucho el entorno y la parte esta. Y poco a poco, pues, después de 24 años, ahí lo que veis ahora. Todo, pues vas haciendo inversiones, todos los años se va invirtiendo parte de los beneficios, lógicamente, pues bueno, vas renovando material, vas cogiendo cosas nuevas, la piscina cubierta que no estaba, pues la zona deportiva, las pistas de pádel, las pistas deportivas, bungalows, y cuando abrimos no había bungalows, esos vamos mejorándolos y renovando material y haciendo nuevos. Bueno, para mí como propietario, pues controlando a los 29 que tengo trabajando aquí, que me da más que hacer que los 800 que meto, 700 y pico. Pues el día a día en el camping pues es relax total. O sea, coges el reloj y coges y lo dejas por ahí. Estás de vacaciones, coges, te levantas cuando te da la gana, te vas a la piscina, te vas, desayunas, más piscina, va pasando el tiempo, comes y el tiempo no existe. Luego te vas arriba a la cafetería, coges, cenas, echas unos parchís, te acuestas tarde y otro día te levantas tarde, y así continuadamente. Desde Ribadesella, bueno, aparte de las piscinas que ya estáis viendo aquí, las zonas deportivas, después hay miniclub a los niños, hay actividades de karaoke, días a la semana, hay conciertos en directo, hay cosas, pues bueno, eso se va haciendo y bueno, pues básicamente lo que tiene el camping. Familias que repiten de un año para otro y si no mandan amigos, sí, familias sobre todo.
Es un entorno familiar y tranquilo. Depende de la fecha, por ejemplo, de Semana Santa, julio, fundamentalmente franceses, ingleses, alemanes, gente jubilada que vienen y después a partir de ahí, julio y agosto, gente de toda España, fundamentalmente País Vasco, Madrid, mucha gente de Cantabria también, asturianos también, bastantes, o sea, de andaluces, cada vez suben más andaluces aquí huyendo de los 45 grados. ¿Por qué Asturias? Porque ya para empezar soy asturiano y que Asturias es magnífico. Como Asturias no lo hay. Lo que pasa, bueno, el tiempo, pero si no, como Asturias nada. Y lo que deseo sea que mis nietos y mis hijos conozcan también la tierra de sus abuelos. Por eso nos vinimos a Asturias y porque Asturias es magnífico. Para los campistas, para los niños sobre todo, que es los que son el futuro del camping. Si quieres mantener el camping tienes que contentar a los niños, para que los niños convenzan a los padres para seguir viniendo al camping. Es fundamentalmente hacia niños. Hacen cosas, pero también comen en el restaurante. Que no, bueno, pues hay más relación entre la gente, no es como un hotel que a las 12 tienes que abandonar. Aquí se relacionan unos con otros, se ayudan, fundamentalmente se ayudan. No sé, llegan sin conocerse y acaban siendo íntimos amigos. O sea, y después de un año para otro vuelven a juntarse, hacen pandillitas y tal. No sé. Es distinto, hay más relación entre la gente. Los campings están mejorando bastante, están haciéndose bastantes mejoras y yo creo que el futuro del camping es, no lo sé, yo lo veo bien, yo creo que dentro del tema hotelería es de lo que más está subiendo ahora mismo, yo creo. Camping Ribadesella, ven y disfrútalo. Hola, soy Ramón Álvarez, propietario del Camping Picos de Europa, un lugar de encuentro dentro del oriente de Asturias. No, I can't take one more step towards you, 'cause all that's waiting is regret. Pues nació en los años 90. Concretamente en 1990, y somos 3 hermanos que en aquel momento estábamos pensando cuál sería pues bueno, el negocio al que nos podríamos dedicar, y afortunadamente pensamos en este. Bueno, los campings se han ido convirtiendo más en resort, en auténticos centros de vacaciones con cantidad de servicios que antes eran inimaginables. Bueno, piscinas, los bungalows, apartamentos y todos los servicios inherentes para que la gente pues, pueda disfrutar realmente de la comarca en la que estamos situados, que es los Picos de Europa. Pues comienza a primera hora de la mañana, yo me voy a recepción, veo que los equipos estén todos en perfecto estado de funcionamiento, me refiero a los equipos, a las personas. Y continúo en recepción hasta que me relevan, yo continúo en otros quehaceres, por la tarde vuelvo otra vez a reenganchar en recepción, pero siempre mirando que el camping vaya en todo momento perfecto. Bien, es que a nosotros nos gusta más autoorganizarnos, ¿no? Es decir, hacernos nuestra comida, prepararnos nuestro desayuno, es decir, digamos, no nos gusta tanto tan organizado, nos gusta más ir en nuestro aire, ¿no? Puedes salir a jugar con los niños o a la piscina o a jugar un poco de fútbol, es decir, que la idea es que te da más libertad, la idea es un poco esta, que te da un poco más de libertad. El camping es el alojamiento por excelencia para las familias y, por qué no voy a decir, para las parejas. Ver cómo las familias llegan con sus niños, los sueltan y se olvidan de ellos, y ver con el cariño en el que una pareja joven monta la tienda de campaña, eso es inenarrable, ¿eh? Y de ahí pues se fideliza ya para el resto de la vida. Si bien es cierto que en España todavía no está muy extendido, pero
estamos avanzando. Tenemos que pensar nuestra situación. Estamos en el oriente de Asturias, concretamente en Onís, a equidistancia de 20 kilómetros más o menos de Cangas de Onís, Arenas de Cabrales, Llanes, Lagos de Covadonga. Por lo tanto, nuestra labor diaria es asesorar a las excursiones que nosotros creemos mejor según el nivel que tienen nuestros campistas. Si alguien viene con niños, aconsejamos excursiones de bajo nivel. Si vienen solos y quieren hacer alta montaña, alta montaña. Si quieren irse a la playa, como no, un día como hoy, perfecto. Mucha gente de hoy se fue a la playa. Pues eso es lo que hacemos. Bueno, en sí no es Asturias, venimos de Barcelona, entonces subimos hasta Huesca y si podemos recorremos el norte entero, pueblo a pueblo. Y entonces Asturias sí que, como solemos pasar cada año, pues 2 o 3 días te quedas aquí. Aquí no te quedas un día. Estamos creciendo, la gente tiene un mayor conocimiento de lo que es un camping y como digo, es el alojamiento por excelencia para las familias, como no para las parejas, también para los grupos. Pues solamente nos queda visualización y en este sentido estamos trabajando. Una empresa de este tipo, la parte más importante, aparte de la ubicación y todo lo que estamos contando, son nuestros equipos de trabajadores, tanto en el restaurante, cocina, el supermercado, y la recepción y, como no, la limpieza. Por lo tanto, nosotros damos una alta valoración a este apartado. Camping Picos de Europa. We are waiting for you. En el camping se crean unos vínculos duraderos y hacen que después de unos años todos los campistas se vuelvan compañeros. Todos alrededor de una buena mesa para contar historias, compartir recuerdos y charlar distendidamente de todo lo que durante el año pesa. Hemos sido testigos de por qué cambiar unas vacaciones convencionales por liberarte en plena naturaleza y disfrutar en grupo de tus periodos vacacionales. Una forma de disfrutar de tu merecido descanso de una manera diferente. Y desde Mengá nos animamos que, aunque sea una vez, estas vacaciones experimentes. Nosotros desmontamos nuestra tienda de campaña, recogemos los bártulos y ponemos nuestras miras en el horizonte para seguir este verano cruzando el norte.